Hola, queridos amigos. Tuvi ha pasado por tantas dificultades por pruebas que parecían imposibles de superar, pero aún así se mantuvo fuerte y valiente para seguir adelante. La casa de sus sueños ya está terminada, y junto a eso, una sorpresa llena de emociones espera a Alan cuando ella se marche. ¿Podrá Alan estar siempre a su lado, cuidarla y protegerla frente a los retos que vienen? Acompáñenos en el episodio de hoy para sentir cada momento cálido, cada sonrisa, cada lágrima y la fuerza del amor familiar. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguna de estas historias tan emotivas y llenas de sorpresas. Tuvi salió de su casa con una pequeña bolsa en la mano. La tarde estaba teñida de dorado y los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas, iluminando el camino que llevaba a la casa de Alan. Respiró hondo, como queriendo reunir todo el valor en cada aliento, aunque por dentro sentía un peso difícil de expresar. Mientras caminaba, Tuvi se repetía a sí misma: no puedo seguir siendo una carga para Alan ni para su madre. No puedo depender de ellos ni hacer que se preocupen más por mí. Sentía cómo su corazón latía con más fuerza entre la emoción y la incertidumbre. Después de tantos meses siendo cuidada y querida, ahora sabía que había llegado el momento de mantenerse firme, de crecer. La casa de Alan apareció a lo lejos, familiar, pero capaz de agitarle el corazón. Tuvi tomó aire, forzó una sonrisa, aunque en sus ojos aún brillaba la tristeza, y llamó suavemente a la puerta. Se escucharon pasos y Alan apareció. Su mirada mostró sorpresa al principio, pero enseguida se suavizó al verla. «Tuvi, ¿qué haces aquí?». Ella sonrió con la voz temblorosa pero dulce. «Solo quería despedirme. No quiero molestar más a ti ni a tu madre. Seguiré adelante por mi propio camino». Alan la miró en silencio con preocupación, pero también con un cariño profundo. Tuvi percibió la tristeza en sus ojos, aunque sabía que su decisión era necesaria. Respiró una vez más, miró fijamente a los ojos de Alan y en su interior se dijo: aunque estemos lejos, aunque sea difícil, seré fuerte, y algún día la felicidad llegará de su propia manera. Se dio la vuelta y cada paso que daba sobre el patio resonaba suavemente, cargado de gratitud, de nostalgia, pero sobre todo de confianza en que estaría bien, porque sabía que el cariño de Alan y de su madre siempre la acompañaría como una llama cálida en su corazón. Tuvi regresó a su nueva casa, y sus ojos recorrían cada detalle conocido, que ahora se sentía diferente. Las paredes recién pintadas, el estante pequeño que aún olía a madera nueva, la luz cálida que iluminaba el suelo. En aquel instante de calma, los recuerdos volvieron: las tardes junto a su hermana Huyen, las risas de Ye, las charlas sencillas pero llenas de cariño que habían compartido. En sus manos sostenía una vieja camisa, un recuerdo que había guardado durante tanto tiempo como una pieza imprescindible de su pasado. Pasó los dedos suavemente por cada costura, respiró hondo, como queriendo conservar esa sensación en su corazón para siempre. Afuera la lluvia comenzó a caer. Las gotas se estrellaban cada vez más rápidas sobre el techo, mientras las lágrimas de emoción se confundían con aquel sonido, trayendo consigo también una sensación de frescura, como si la lluvia se llevara los días difíciles de antes. Lindo seguía en la escuela, y ella pensó que tendría que contarle todo la nueva casa y la felicidad que ahora la llenaba por completo. Pero ya no había tiempo solo para perderse en los recuerdos. Estaba ocupada preparando la mesa de ofrendas, cada plato colocado con cuidado, desde el banchung verde, la fruta fresca, hasta el incienso y la pequeña copa de licor. Todo cargado de un mismo deseo: paz y felicidad para el nuevo hogar. Aunque tenía mucho por hacer,
se detenía en cada detalle, en cada plato, como si en ellos hubiera palabras de gratitud, plegarias y recuerdos que nunca se olvidarían. En su interior, un sentimiento de agradecimiento la desbordaba no solo hacia Alan y su madre, sino también hacia todos los que de una forma u otra le habían dado fuerzas para seguir adelante. La lluvia seguía golpeando suavemente afuera, pero dentro la luz cálida y el aroma de la mesa de ofrendas creaban un espacio tranquilo, lleno de amor familiar. Y Tubi pensó para sí misma: por fin tengo un lugar al que regresar, un lugar que puedo llamar hogar, donde existen el amor, el sacrificio y una felicidad completa. Afuera la lluvia empezó a caer con suavidad. El repiqueteo sobre el techo sonaba como el ritmo tranquilo de una nueva vida. Lindo aún no había vuelto, pero Tubi sabía que al final del día él correría hacia casa y entonces llegaría el momento de estar juntos en familia. El padre de Tubi, el señor Ba, observaba en silencio a su hija desde lejos, conmovido hasta lo más profundo. Había sacrificado todo años de esfuerzo, preocupaciones por el sustento, noches en vela, pensando en el futuro de ella. Todo para darle un hogar, un lugar donde Tubi pudiera sentirse en paz y feliz. Sus ojos se humedecían, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa serena. Cada sacrificio valía la pena al ver a su hija entrar con confianza en una nueva etapa de su vida. Al poco tiempo la puerta del portón se abrió suavemente. Lindo entró corriendo con el cabello aún mojado por la lluvia, y sus ojos brillaron al ver la nueva casa y la mesa de ofrendas preparada con tanto cuidado. «Hermana, ya lo has preparado todo». Tubi sonrió con la voz temblorosa, pero llena de felicidad. «Sí, todo está listo. Todo esto es para este hogar, para nosotros». Alan se acercó, tomó la mano de Tubi y con una mirada llena de ternura le dijo: «Felicidades. Esta casa es realmente hermosa». Lindo corrió a abrazar a su padre y luego miró a Alan con una sonrisa radiante. En ese instante, los cuatro, Tubi, Lindo su padre y Alan, se reunieron alrededor de la mesa de ofrendas, tomados de la mano, unidos en un profundo sentimiento de gratitud. Tubi cerró los ojos por un momento, respiró hondo y dejó que el amor y la paz inundaran la casa entera. La luz cálida iluminaba cada rostro, congelando ese momento en el tiempo pleno, sereno y lleno de significado. Era la prueba del amor, el sacrificio y la fuerza de la familia, donde cada dificultad se convierte en un escalón hacia la felicidad. Cuando la mesa de ofrendas estuvo lista, Tubi se sentó junto a Lindo y acarició suavemente su cabello. La luz cálida de la lámpara iluminaba el rostro radiante del niño, aunque en sus ojos aún había curiosidad y un poco de asombro. «Hermana, ¿por qué hoy todo se ve tan bonito?». Tubi sonrió con una voz dulce pero llena de emoción. «Todo esto es gracias a papá. Él se ha sacrificado mucho para que tengamos esta casa, Lindo. Durante todo este tiempo trabajó duro, soportó tantas dificultades, solo para que tú y yo tuviéramos un lugar donde refugiarnos, un hogar en paz». Lindo se quedó en silencio con los ojos muy abiertos y el corazón lleno de una emoción difícil de expresar. Apretó fuerte la mano de su hermana. «Papá hizo todo eso por nosotros». Tubi asintió mientras una lágrima le resbalaba por la mejilla. «Así es, hermano, y nosotros debemos valorar todo lo que ha hecho vivir bien y ser felices para no defraudarlo». Alan, que estaba a un lado, puso suavemente la mano sobre el hombro de Tubi y sonrió mirando a los dos. Su presencia era como un lazo invisible que unía el pasado, el presente y el futuro, donde el amor, el sacrificio y la esperanza quedaban envueltos en un instante de plenitud familiar. Los tres se levantaron
y tomados de la mano rodearon la mesa de ofrendas. El padre de Tubí miraba a su hija y a su nieto con ojos llenos de orgullo y cariño. Lo único que deseo es verlos felices. Todo lo demás no importa. Tubí se quedó en silencio mirando a toda su familia, sus ojos recorriendo cada rostro conocido, que ahora se sentía nuevo. Dentro de ella se expandía lentamente una mezcla de emociones, una gratitud profunda, una felicidad tan plena como sencilla y el alivio después de tantos meses de tormenta. Recordó aquellos días de soledad, los momentos en los que se preguntaba si tendría la fuerza suficiente para seguir adelante. Y entonces vinieron a su mente las imágenes de su padre, el hombre que en silencio lo sacrificó todo para que ella tuviera un hogar. Cada gota de lluvia afuera parecía empaparse de esos recuerdos, recordándole que la felicidad de hoy no había llegado por casualidad, sino que estaba construida con esfuerzo y con un amor incondicional. Lindo entre risas corrió hacia ella y la abrazó fuerte envolviéndola en sus pequeños brazos. Alan tomó su mano y la miró con ternura como queriendo transmitirle calma, y detrás de ella, su padre la observaba en silencio con una sonrisa serena y orgullosa en los labios. En ese instante Vi comprendió la familia no son solo las paredes, el techo o la mesa de ofrendas preparada con cuidado, sino los corazones que laten al unísono, los sacrificios silenciosos y el amor completo que ella tenía la fortuna de recibir. Cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que la paz la inundara por completo. Afuera la lluvia golpeaba suavemente. Dentro, la luz cálida iluminaba cada rostro. Todo se unía para crear un momento a la vez simple y sagrado. Tubí sonrió y se dijo en silencio: «Al fin, tengo un lugar al que llamar hogar, un lugar al que regresar para amar, para ser feliz, y para agradecer a todos los que me enseñaron la fuerza del cariño familiar». En ese momento los cuatro estaban juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas llenas de alegría y amor, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquella pequeña casa ya no era solo un refugio, se había convertido en un símbolo de felicidad, de sacrificio de lazos familiares y de una profunda paz. Y dentro de Tubí brotó una certeza tranquila, que aunque lleguen las tormentas de la vida, esa casa y esa familia siempre serían el lugar al que podría volver, el lugar al que realmente pertenecía. Không gian yên tĩnh khiến cho Tường Vi cảm thấy cô đơn đến lạ. Một ngày một mình giữa nơi xa lạ, Tường Vi phải đối mặt với những thử thách mà chẳng ai có thể giúp đỡ. Tường Vi ngồi đó nhìn lửa cháy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Tại sao Tường Vi lại phải chịu những điều này? Tại sao tôi phải đi một mình như thế này? Cơn đói mệt mỏi khiến tôi chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều. Tường Vi bắt đầu có những đột nhiên cảm giác lạnh toát trên lòng sống lưng, như thể có ai đó theo dõi Tường Vi từ đằng xa. Tường Vi ngẩng đầu lên và trong lòng cô đầy nhìn. Tường Vi thấy một bóng người đang dần tiến lại. Cảm giác lo sợ dâng trào. Tường Vi hét lớn, cố gắng bảo vệ bản thân. Ai đó, các người định làm gì? Tôi vội vàng túm lấy một thanh củ còn đang cháy dở, chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nhưng họ không dừng lại. Hai tên xấu xa đó mới sợ một thách